este momento en personal. Mi nombre es Ramón Beltrán, soy médico homeópata y soy psicoterapeuta. Vamos a ver hoy un tema que llamamos individuación. No voy a tocar un tema no lo voy a tocar únicamente como un referente, quiero ampliar el universo de la mirada con que vemos este tema, sí reconocer que fue el doctor Jung uno de los primeros que propuso investigar este tema, los pasos para dar, para llegar a la individuación. Voy a tocar someramente algunos otros puntos de vista, entonces voy a dar en un principio de dónde parto para hacer esta propuesta, ¿de acuerdo? Y luego algunos aspectos clínicos. Voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas al final, ¿ok? De todas maneras, si alguien tiene una pregunta anticipadamente, alce la mano y sí le voy a pedir por ahí que me hagan una señal Claro, que están por aquí, ¿de acuerdo? claro que sí, Entonces, claro que sí. En el bienvenidos chat, a todos. no, excelente, en el chat o si no, con esos señales que tienen allí. Y si no, pues simplemente levantar la mano y con todo gusto te hacemos llegar esa propuesta de pregunta. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenido. Y empezamos tengo ya. que darle permiso a la cámara para poder tomar, Yo les pido, a ver, sí, yo pero les no pido sé a dónde. todos que mantengan su micrófono en silencio para que así de esa manera podamos escuchar todos al doctor y que no nos perdamos de nada. Les agradezco infinitamente su presencia y pues iniciamos siendo las 12:06, iniciamos por respeto a todos los demás. Ok, Iniciamos. entonces voy a quitarlo en galería y voy a poner el hablante para poderles compartir la pantalla. Gracias, Yolanda. Ok, entonces vamos a partir de la individuación como un proceso transgeneracional. Ok. ¿Y de dónde partimos? Bueno, yo los invito a que podamos mirar no solo este tema, sino cualquier tema, desde una propuesta que ha hecho a un estudioso reconocido y que propone una visión desde el pensamiento complejo, que es Edgar Morin. Y aquí justamente una metáfora, una parábola de cómo de pronto la realidad, si la vemos desde un solo punto de vista, siempre va a ser una realidad parcial. El hecho de que podamos mirar de una manera mucho más amplia, desde diferentes aristas, desde diferentes contextos, desde diferentes saberes, un tema, nos permite quizás simplemente liberarnos de las ataduras y limitaciones que competen a un área de saber. Hoy, esta es la propuesta de investigación más reciente y aceptada actualmente por la Organización de las Naciones Unidas y por la UNESCO. Desde luego, también no perdamos de vista que junto con ella tenemos que mirar los temas que conciernen al área de salud y a muchos otros aspectos del conocimiento desde la filosofía del pensamiento sistémico. Creo que simplemente es mencionarlo porque de cada uno podríamos tener una conferencia muy amplia. Ahora bien, cuando vamos a hablar del concepto de individuación, yo los invito también a que tomemos como parte de lo que sostiene este concepto, sean una serie de ciclos en los que estamos inmersos necesariamente. Y concretamente, 4 ciclos que vamos a ver aquí, que está desde luego el ciclo biológico del desarrollo individual. Somos recién nacidos, niños o infantes, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, adultos viejos y viejos viejos. Y junto con ello, inmerso en ello, todas las teorías del desarrollo de la personalidad, en donde principalmente me fundamento en la propuesta de Ken Wilber y en la propuesta de Piaget y de Erik Erikson. Así es, desde ahí hay 4 elementos importantes en el desarrollo de la personalidad, que es la indiferenciación, que corresponde al momento del nacimiento. Posteriormente, la identificación, que genera en el niño la sensación de pertenencia, pertenezco a esta, me identifico y entonces tomo de mis padres o de mis cuidadores primarios los modelos de acción, tanto conscientes como inconscientes. Más adelante, la diferenciación,
Y solamente después de la diferenciación empieza a aparecer la individuación como elemento emergente. Ahí en la individuación está la integración de todo lo que ya hemos vivido y por fin el desprendimiento. Para ponerlo en perspectiva, todo esto acontece desde luego en un ambiente sociocultural, político y religioso que va a modificar desde luego los ciclos biológicos y de desarrollo de la personalidad y condiciones medioambientales. Todo esto, quiero decir, tenemos que tenerlo como patrones de referencia para hacer la lectura de lo que vamos a proponer. ¿Ok? Como tal, el concepto de individuación fue desarrollado por Carl Jung. Ser autónomo, independiente y capaz de sobrevivir por sí mismos, adaptándonos al medio, alcanzar la propia identidad, reconocerse a sí mismo como un ente propio integrado, completar el proceso de desarrollo para lograr ser uno mismo. Y todas estas fases reflejan el principal objetivo del desarrollo humano, la consecución del proceso de individuación. Han sido muchos los autores que han desarrollado teorías alrededor de la idea detrás de este concepto, siendo uno de los más reconocidos, Carl Jung como tal, quien hizo hincapié en cómo alcanzamos la mismicidad a través de dicho proceso. No nos vamos a centrar solamente en Jung, este es un aspecto histórico que sigue siendo útil, desde luego, y él propone 4 pasos. No los vamos a ver aquí, vamos a verlo desde un punto de vista más biológico y evolutivo, que es lo más actual. Aquí entonces vamos a partir de esto. ¿Cuál es el proceso de crecimiento y maduración? Son 2 cosas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque habitualmente crecemos dentro de un contexto familiar y empezamos ahí a madurar, más la consecución de una maduración absoluta que implica individuación, se empieza a gestar fuera del seno familiar. Entonces, cada uno de estos elementos no es aislado. Es más que ser como un círculo, se teje como una espiral o como una red. De tal manera que estos mismos 6 pasos que estamos marcando aquí al calce de esta diapositiva, también se dan, por ejemplo, en la relación de pareja. Entonces, sucede una vez y otra vez y otra vez en todas nuestras experiencias vinculares. ¿Cuál es el fin deseado? El desprendimiento y la emancipación. Aquí entonces tenemos un proceso, ¿de acuerdo? Hay varios movimientos en el desarrollo como tal. La trascendencia continua de un momento a otro. El niño trasciende su infancia al momento de pasar a la adultez, a la adolescencia, el adolescente al momento de pasar a la juventud, y lo mismo la trascendencia de necesidades y funciones. Todo esto dentro de un gran contexto que es el proceso evolutivo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí proceso de crecimiento y el de maduración. Hay algo que nos dice, no todas las personas alcanzan la individuación, ¿ok? Y vamos a ver que hay cosas que facilitan este proceso de individuación y hay otros elementos que lo entorpecen. ¿Y cómo podemos identificarlo? ¿Ok? Entonces, una forma de presentarlo de manera diferente, vamos a centrarnos en las dinámicas, la indiferenciación o simbiosis en el momento de nacimiento, la identificación con una sensación de pertenencia que nos brinda nuestros cuidadores primarios o la familia, y posteriormente a ello nos empezamos a diferenciar, a generar nuestras propias convicciones, a cuestionar las creencias que nos regala la familia y que constituyen los cimientos sobre los cuales vamos a generar una individuación. En cuanto a la identidad, recordemos que hay una identidad que primero nos es heredada porque somos hijo de fulano y de fulana, una identidad adquirida porque ahora me puedo decir, parte de esa identidad puede ser que yo sea mi profesión, que sean mis gustos, que sean mis preferencias, que sea algo de mis pasiones. Y por último, yo tengo que elegir construirme a mí mismo como persona, como ser humano. Ese es el kit de la individuación.
y poder integrar todo el camino que han dado para que al final pueda desprenderme y emanciparme, ¿no? Entonces, todo esto, al final, vamos a tener un ser adulto. Ok. Dice, es común encontrar niños y niñas y adolescentes con problemas de individuación. Al explorar la historia familiar, salen a la luz los problemas que a su vez tuvieron sus padres y madres con respecto a sus familias de origen. Muchas veces se observa una relación fusional entre padres e hijos. Los padres no facilitan que los niños se queden a solas por momentos. Y los padres prestan poca atención al niño hasta que éste va aumentando la intensidad de su conducta, llegando al punto en que la respuesta que se le da al niño suele ser desmedida, exigiéndole un comportamiento modélico y empleando gritos, insultos y amenazas para conseguirlos. Quiero destacar aquí esto. Los padres que no facilitan a los niños que los niños se queden a solas están manifestando en la conducta no verbal cierta conducta ansiosa y tienden a sobreproteger a los niños. En todos los casos donde exista sobreprotección hacia los hijos asumen la idea de que el mundo es peligroso, de que hay riesgos y estos niños van a crecer también con este modelo conductual de enfrentar al mundo con ansiedad. Ahora bien, cuando los padres prestan poca atención al niño, hoy se considera esto un patrón de negligencia paterna de cuidado hacia el niño. Ambas conductas se pueden inscribir como una situación traumática para el niño que va a impedir su sano desarrollo. Ok, convertirse en adulto, nos dice Bert Hellinger, es también asumir que cómo sentirse no depende del afuera. Aquí hay algo importante. Que el niño aprenda a reconocer sus experiencias internas es parte de un proceso de autoconocimiento que requiere la presencia de un adulto y que facilite algo que se llama corregulación, es decir, que el niño a través de un referente externo pueda comprender sus experiencias internas para que posteriormente en una etapa más adulta pueda tener un sano equilibrio entre las referencias externas y las referencias internas y pueda diferenciar qué corresponde a unas y qué corresponde a otras. Cuando esto no existe, porque existen eventos difíciles en la historia de los padres no pueden establecer esta corregulación. No le pueden enseñar al niño y no enseñarle al niño qué corresponde o cómo llamarle una experiencia interna, se considera una falta de mentalización. Vamos a hablar de este término un poco más adelante. Ok. El riesgo que existe de quedarse junto a la familia de origen es no emprender el propio proyecto de vida. Y aquí quisiera señalar algo importante. Hoy, muchos jóvenes y muchos adultos no tienen un proyecto de vida. Carecen de un proyecto de vida y en palabras de Víctor Frank, van a padecer una neurosis nógena, carente de sentido. ¿Ok? De ahí la importancia que todo este proceso sea facilitado y sea visto por los terapeutas y por los psicólogos para que se facilite el tránsito por el... Como vayamos resolviendo la individuación, nos vamos desarrollando de una u otra manera. Haremos maneras de relaciones de un tipo u otro. Nuestra personalidad se forjará en base al desarrollo del proceso de vinculación individual y según la satisfacción que resulte de este modo, evolucionará el proceso de desvinculación con respecto a nuestra familia. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Esta vinculación, modelos de vinculación. Les voy a pedir que por favor cierren sus micrófonos, por ahí alguien lo tiene abierto. Cuando hablamos de vinculación, tenemos que referirnos a dos elementos importantes. Uno, que es la teoría del apego de John Bowlby, ¿okay?
Y otro que es justamente los procesos de vinculación. No es lo mismo vínculo que apego. Espero que puedan diferenciarlos. Y si no, simplemente de manera somera vamos a hablar de ellos. El proceso de individuación es un proceso que no se puede hacer solo, no se puede hacer de manera aislada. Necesitamos hacerlo a través de otros y necesitamos sentir que pertenecemos, que somos parte de, para que entonces después podamos tomar distancia y poder separarnos. Si no crecemos en un ambiente de pertenencia, es decir, de este proceso de identificación, que es el segundo paso de la individuación que estamos proponiendo, no va a ser posible llegar a la individuación. ¿Ok? Entonces, somos seres sociales. Nuestro cerebro es fundamentalmente un cerebro social que a través de ello y de nuestros vínculos se desarrolla de una manera sana o de manera inadecuada. Desde otra perspectiva, los cambios en la etapa del ciclo vital son momentos críticos y por lo tanto más susceptibles de que sucedan dificultades y las patologías dentro de la familia en alguno de sus miembros. Hoy las propuestas de la psicología vincular nos hablan de un periodo crítico de los 0 a los 3 años de edad en promedio. Para Jung, la individuación significa entonces la realización del sí mismo. Es algo que no siempre se logra, ya lo habíamos comentado. Muchos prefieren renunciar a ser ellos mismos para alienarse a un rol conforme a un ideal externo y en favor de un reconocimiento social. Cancrini, otro psicoanalista, opina que la individuación es un proceso por el cual al crecer el sujeto desplaza sus inversiones afectivas fuera de la familia de origen y de las figuras que inmediatamente se relacionan con ella. Otro autor habla que este desplazamiento comienza entre los 8 y 11 años de edad con el establecimiento de las primeras amistades personales y significativas. Por favor, estamos hablando de que el contexto social es sumamente importante. Y así como estos autores hablan de que cada uno de los elementos de la individuación tiene diferentes edades, hay quienes lo remiten a otras más tempranas, como por ejemplo Margaret Mahler. Solo como información, por favor, estamos viendo algo que pretende una visión desde la biología evolutiva, como les mencioné con anterioridad, ¿de acuerdo? Entonces, desde esta posición, nos dice, Margaret Mahler propone que esto empieza desde la infancia, ¿ok? Y que termina o puede llegar a terminar hasta la etapa de la juventud. Simplemente son visiones diferentes, ¿de acuerdo? Con diferentes fases, diferentes clasificaciones. No nos vamos a detener a verlo. Ok. Otro autor, Bowen, utiliza el término de diferenciación de sí mismo. La diferenciación vendría a ser la tranquilidad psíquica, integridad y delimitación que nos permite mantener la cabeza clara ante tormentas emocionales, ofertas de fusión y enredos sin dejar de sentirnos relacionados. Se realiza con un sentimiento de cierto bienestar y de pertenencia respecto a quienes trata de diferenciarse. ¿Ok? Este proceso solo es posible como un proceso de coindividuación. Mientras exista un desarrollo, la separación psíquica total entre el individuo y el otro es impensable. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Estamos partiendo desde dónde estamos mirando. Cada uno de los ciclos biológicos y psicológicos y sociales en los que todo individuo está imbuido. Estamos hablando de que el proceso de individuación es una co-creación entre el niño y sus personas significativas como cuidadores primarios. Estamos hablando de los padres.
¿ok? Y estamos hablando también de procesos de interacción entre los padres y el niño y su mundo social y su medio ambiente, en donde si el padre o los padres tienen una adecuada individuación, van a prestarse como modelos y como vehículos para que el infante genere sus posibilidades de individuación, fundamentadas o sostenidas ¿sobre qué? Sobre dos elementos. La corregulación emocional, es decir, que aprenda el niño a que pueda manejar de manera adecuada sus estados emocionales, sus estados mentales también, y por otro lado, que el niño crezca en un ambiente social de seguridad, ¿ok? Que se sienta acogido, que se sienta que pertenece. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O algún comentario? Doc, ha sido muy claro. Yo creo que aquí es muy importante, mi Doc, que es la importancia de los padres, la importancia de esas creencias o esas herencias que hemos tenido de modelos nosotros como mamás que estamos repitiendo, papá que está repitiendo, y que realmente es la responsabilidad tan grande que tenemos el de dar a luz a un hijo. Entonces, esto conlleva esa parte de ser consciente, el darme cuenta de lo importante que es lo que yo voy a manejar y lo que voy a transmitir a cada uno de mis hijos, ¿no? Excelente, excelente. Gracias, Doc. Mil gracias. Es muy importante lo que acabas de decir, porque hay dos elementos importantes, o al menos dos palabras que tendemos a confundir con mucha facilidad. ¿Quiere decir algo, doctor Piña? Está cerrado su micrófono. Doctor Piña, necesita abrir su micrófono. Según yo ya lo abrí, ¿ya me oyen? Ya. Ok, a ver, entonces me surge una duda ahorita. En caso de que los papás de un niño, o sea, o niña, pues, no tengan estas capacidades y no puedan cubrir estos dos aspectos tan importantes que usted menciona, ¿no van a lograr la individuación? No, va a ser imposible. Lo hacemos a través de la sociabilización. Ok. Hay gente que nace con competencias resilientes y quizás puedan encontrar a alguien que les ayude. Pero ¿de qué vamos a hablar ahorita un poco más adelante? Vamos a hablar que desde el nacimiento o antes del nacimiento hasta los 3 años de edad va a haber una condición importantísima, que es el desarrollo de nuestras formas de apego. Okay. Apego entendido como una necesidad primaria y fundamental de vinculación para sentirme seguro. El apego es una necesidad de sobrevivencia que me da también sensación de pertenencia. ¿De acuerdo? Sí. Por otro lado, las teorías modernas del apego nos hablan de que hay una neurobiología del apego, en donde hoy se habla, por ejemplo, el doctor Siegel habla de que nacemos con un software predeterminado, por ejemplo, redes neuronales, de seguridad, de protección, de juego, que cuando el niño siente o el bebé siente que no hay un cuidador disponible para él, porque a lo mejor la madre está triste, está preocupada por la economía, está frustrada porque vive violencia en el matrimonio, o porque ella misma tiene un trauma, porque creció en un ambiente de violencia con sus propios padres, ¿de acuerdo? Y entonces la madre está presente físicamente, pero ausente emocionalmente. El niño hoy tendría algo que en psicoanálisis se llama el complejo de la madre muerta, así se llama, ¿de acuerdo? Y desde las constelaciones hablaríamos de un movimiento interrumpido hacia la madre. Ahora, no lo gestó la madre. Fueron circunstancias. Nadie eligió mejor que el padre de ella muriera en un accidente durante el embarazo. Los primeros días de nacido del bebé. Sucedió. ¿Ok? Esa madre no va a poder brindar corregulación emocional al niño. Esa madre no va a poder ofrecerle una mentalización adecuada a su hijo. Entonces, digamos que en un momento dado, si eso le ocurre a una persona, a un niño,
es muy probable que el niño crezca con una neurosis o algo que no se le pueda, ¿hasta cuándo va a obtener la oportunidad de curar eso? Hasta que sea atendido como un evento traumático dentro de su historia genealógica. Ujú. Ahora, si alguien quiere mirar, no es solamente una neurosis, puede desarrollar una psicosis. No, claro, claro. Sí, claro, por Una supuesto. película brillante, ojalá que la puedan mirar, sobre qué es lo que sucede cuando no existen competencias o no están las personas. ¿De acuerdo? Se llama Vidas de Papel. ¿Ok? Está en Netflix. La pueden mirar. Es algo muy, 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 ¿cómo les diré? Representativo. Sí, es algo muy representativo de lo que estamos hablando en este momento. ¿Ok? Ujú. Maestra doctora Telma Monroy. Sí, hola, gusto en saludarte, Telma. Hola, me da muchísimo gusto. Saludos a todos. Gracias, Yola. Y me da Hombre. muchísimo gusto verte. A mí me llama mucho la atención esto, precisamente porque ahora nos damos cuenta de la cantidad de personas y de niños que ahora son cuidados, entre comillas, por los abuelos. Ujú. Entonces, pasan en la mañana los abuelos y en la tarde los papás. ¿Qué está pasando con esta situación? A mí me llama mucho la atención eso. Bueno, por un lado los abuelos, por otro lado las niñeras, ¿verdad? O enfermeras. Aquí en Mérida es muy dado justamente que a los niños pequeños se les deja el cuidado de niñeras, ¿ok? A ver, la primera figura de vinculación de todo niño es con su madre, de manera primaria, tanto de manera biológica, como fisiológica, como hormonal, ¿de acuerdo? Y en el momento en que nace, Ups. ok, continúa con ese vínculo y después la madre presenta al niño al padre, ¿de acuerdo? Es decir, toda la historia de vida de la madre, el niño la va absorbiendo en el vientre materno. El baño químico que recibe el niño y su cerebro va a depender, por ejemplo, del estado emocional de la madre, que va a generar ciertas hormonas o ciertos, ¿cómo se llaman? Neurotransmisores, que algunos atraviesan la barrera placentaria y van a bañar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el impacto? Hoy, por ejemplo, está estudiado que una madre que estando embarazada sufre hambrunas, por ejemplo, por la guerra, podría ser en Ucrania, ¿de acuerdo? Va a generar cambios epigenéticos, ¿okay? No en los genes, epigenéticos, quiere decir, en la manifestación de los genes, ¿ok? Que se va a transmitir mínimo 3 generaciones, ¿de acuerdo? Y va a generar cambios conductuales. Pero así como se transmite esto a través de fenómenos epigenéticos, muchos traumas van a generar también cambios epigenéticos y la principal forma de transmitirse no van a ser a través de la herencia genética, sino van a ser a través de la conducta no verbal. Y entonces no se heredan, se transmiten. ¿Ok? Y hay un autor, el doctor René Caes, que habla de la transmisión inter y transgeneracional de traumas mentales o de traumas psicológicos. ¿De acuerdo? Entonces, la violencia, los abusos, las grandes necesidades, se han llevado a un estudio clínico importantísimo. Se llama, en el estudio es ACES, con siglas en inglés, experiencias adversas durante la infancia. ¿Okay? Y se ha visto cómo las experiencias adversas de la infancia generan cambios conductuales, cambios emocionales, cambios neurobiológicos en la neurobiología de esos niños, ¿de acuerdo? Y cambios comportamentales, ¿de acuerdo? Entonces, hoy no solamente tenemos la evidencia en la conducta, no solamente tenemos la evidencia en una historia clínica, hoy tenemos una evidencia neurológica de que los traumas generan daño,
¿ok? Alteraciones en las neuroredes cerebrales, ¿ok? Y que la terapia, para ser eficiente, también tiene que corregir esas neuroredes disfuncionales, ¿de acuerdo? De tal manera que hoy están cobrando relevancia muchas estrategias terapéuticas que en otros tiempos sabíamos que funcionaban, pero no sabíamos cómo funcionaban. Por ejemplo, todas las técnicas sensorimotrices. Y hay una nueva visión de la terapia. No solamente ya es el discurso o el lenguaje. Se utiliza el cuerpo con todas esas técnicas que ya existían desde Wilhelm Reich, por ejemplo, ¿de acuerdo? O desde otros autores. Entonces, tenemos dos elementos importantes. Uno, aquellos que son heredables, que son reales, y otros que son transmisión psíquica. ¿De acuerdo? Ambas cosas son modificables a través de la terapia. Pero ambas cosas, lo que se transmite genéticamente o epigenéticamente y lo que lo que se hereda genética o epigenéticamente y lo que se transmite a través de la conducta no verbal, ¿ok? A través de los modelajes de conducta, van a limitar la competencia de individuación de las personas. ¿Okay? No se pueden asumir completamente adultos. Entonces, cuando hablamos a la gente de que el adulto que eres ahora puede mirar las cosas de manera diferente, de pronto estamos hablando de algo que la gente ha oído, pero que no sabe a qué se refiere. Y podemos hoy hacer lecturas de qué personas han alcanzado su individuación y qué no, aprendiendo a escuchar a la gente. Por ejemplo, si viene un hombre de 40 y tantos años de edad y me dice, es que mi mamá me dijo, o yo aprendí de mis padres, no está haciéndose cargo y responsable de lo que está diciendo. ¿No? Está dejando la responsabilidad ya de una manera sutil y que muy probablemente hemos normalizado como cultura en México. ¿Ok? En el fondo hay una lealtad. ¿Ok? Una lealtad a mantenernos infantilizados, que esa es la consecuencia de no lograr la individuación, mantenernos individualizados, perdón, mantenernos infantilizados con máscaras de adultos. ¿A qué me refiero? ¿Alguien sabe lo que es la parentalización? La parentalización es una dinámica intrafamiliar donde los hijos asumen un rol de ser padre de los padres. Hay una parentalización que es sana, que es cuando los padres ya no tienen competencias ni mentales ni físicas para llevar su propia vida con dignidad y entonces los hijos nos parentalizamos para ofrecernos en apoyo a ellos, en servicio a ellos. Pero una parentalización tóxica es, por ejemplo, cuando un padre o una madre toma a los hijos como confidentes y genera, por ejemplo, alianzas, triangulaciones tóxicas dentro del sistema familiar. ¿De acuerdo? Y entonces pareciera ser que cuando un niño o un adolescente es parentalizado, decimos, es que es tan maduro, es que es tan adulto, y no nos damos cuenta de las consecuencias ni del origen de donde surgen estas consecuencias. ¿De acuerdo? El origen es que es una madre infantilizada o es un sistema de padres infantilizados que requieren de un adulto que los cuide y al no tenerlo, erigen al hijo como tal. ¿De acuerdo? Pero el hijo toma un rol que nunca va a poder satisfacer porque no puede ser que el niño o el adolescente actúe como modelo de padre de sus padres. ¿De acuerdo? En pocas palabras, aquello que no fue posible con mis padres, primero lo llevo a la pareja. Y después, si la pareja no lo ayuda a resolverlo, lo voy a llevar a mis propios hijos. ¿De acuerdo? Entonces, esos niños hipermaduros o adolescentes hipermaduros, parentalizados, tienen muchas ganancias secundarias, pero al final están sacrificando parte de su adolescencia o parte de su niñez. Y lo que decía ahorita la diapositiva, son personas en donde es más importante desarrollar el yo ideal, ¿verdad?
soy el hijo ideal, soy la pareja ideal, soy el amigo ideal, soy el trabajador ideal, ¿ok? Y me estoy guiando por las normas o por los referentes externos. Cargo sobre mis hombros satisfacer las necesidades de otros. Y en tanto eso, estoy sacrificando lo que psicológicamente es sano, que sería desarrollar el ideal del yo. ¿Cuál sería el desarrollo del ideal del yo? Lograr mi individuación, lograr desprenderme del sistema familiar de origen y hacerme cargo de mí mismo, ¿verdad? Y aunque Jung hablaba de ser independiente, hoy hablamos de que somos interdependientes. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender, bueno, como sugerencia, a poder leer todos aquellos eventos que pueden dañar sustancialmente este proceso de maduración e individuación. ¿De acuerdo? Esa es la propuesta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Continuamos, doctor. Ok. Quizás no acabemos las diapositivas. No Yo voy importa. a hablar de lo que resulte más Usa trascendente. la manita. Ok. Entonces, No para aparece este la autor, manita. la individuación, dice, me dejo inspirar en la composición de mis historias por otras personas próximas y dejo que ellas me proporcionen el marco y los temas principales. Me permito servirme del fondo tradicional de las historias tradicionales. Es una forma de individuación con. Y otra forma de individuación es contra, en donde yo construyo mis propias historias, me siento como el autor responsable de ellas y pongo en cuestión las historias que bloquean mi individuación. Y si hace falta, las descarto. Son, repito, opiniones de cómo se lleva a efecto esta individuación. Al final, lo importante es que me vuelvo gestor de mi misma autoría, ¿de acuerdo? Me gesto a mí mismo. Y para gestarme a mí mismo, primero tengo que darme cuenta que soy un ente que pertenezco a un sistema familiar y que marcar la diferencia es mi derecho, ¿ok? Y que al marcar esta diferencia, asumo la responsabilidad de ello. Y ahora elijo sumar un poco a lo que he recibido de mis propios padres y no implica que yo deje de pertenecer. Simplemente que es mi derecho gestar mi diferenciación y gestarme como un individuo único, irrepetible, dentro de mi propio sistema familiar. Porque eso es algo que genera temor en muchos adolescentes. Piensan que si se diferencian, pueden dejar de pertenecer o ser señalados. Y una cosa que es importante, este proceso de diferenciación necesariamente cursa con culpa. ¿Ok? ¿Por qué necesariamente cursa con culpa? Imagínense en un sistema familiar en donde se tenga una creencia, la que quiera, ¿ok? Desde las orientaciones políticas, la orientación sexual, de orientación religiosa, la que quiera. Y de pronto yo diga, a ver, a mí no me parece que esto sea lo adecuado. Y ahora pienso esto. Normalmente los padres van a criticarnos, nos van a juzgar. Y el sistema del clan se va a ver amenazado por mi nueva creencia. Vamos. En esta sociedad aún machista y feminista, en donde la idea era que la mujer llegara acá hasta el virgen, hasta el matrimonio, y de pronto una hija decide ejercer una hija adulta decide ejercer su sexualidad de manera responsable y libre, haciéndose cargo de sí misma, y se vaya a vivir con el novio, que hoy es muy común, ¿verdad? Es económicamente independiente, es responsable en su manera de vivir y se hace cargo de sí misma. En otros tiempos, quizás estamos hablando de 30, 40 o 50 años,
era absolutamente censurado eso. Ujú, Y los padres nos veíamos conflictuados en nuestras creencias. ujú. Hoy si sucede, podemos mirar que es parte de un movimiento social de los jóvenes, quienes lo usan, sí, desde el libertinaje, desde la irresponsabilidad, y otros lo usan de manera responsable. ¿Cuál es la Ujú. diferencia? ¿Qué obtuvieron en su contexto familiar de origen? ¿De acuerdo? Ujú. Obtuvieron corregulación, obtuvieron un apego seguro, obtuvieron mentalización adecuada. Entonces, van a ejercer su derecho y libertad para hacer su vida como ellos quieran. En fin, lo mismo los varones, ¿no? ¿Ok? Ujú. Por eso digo, somos prisioneros de nuestra historia, mientras no la cuestionemos, ¿de acuerdo? Lo Ujú. mismo las creencias, creo que eso todos lo sabemos, ¿no? Claro. Doctor, una pregunta. Sí, por favor. La individuación se va obteniendo, digamos que por áreas de la vida. Quiero decir, una parte familiar, la parte social, la parte económica, la parte sexual, mis creencias. O sea, no sé si es clara mi pregunta. Hay una parte de la individuación, repito, no es un pasos secuenciales, son pasos que se van tejiendo como una red y unos van dando lugar a otros y otros suceden de manera simultánea, ¿de acuerdo? Una de mis preguntas hoy para personas adultas que llegan a venir en terapia de pareja es saber si las dos personas son económicamente independientes. Ujú. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran hoy que las mujeres que siguen siendo dependientes en un modelo de relación de pareja que fue útil en la posguerra, a quizás hasta los años 70, 80 del siglo pasado, hoy resulta inadecuado. ¿Ok? Porque personas que siguen creyendo, por ejemplo, decían, dejamos a los hijos con los abuelos, ¿de acuerdo? Y luego cuando preguntamos qué educación sexual han recibido nuestros hijos, me dicen, bueno, la que yo sé. ¿Y cuál es la que tú sabes? Bueno, la que recibí de mamá. ¿Y qué instrucción sexual recibiste? ¿Qué has leído? ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuántos cursos has tomado de educación sexual? Y me dicen, no, pues ninguno. Entonces, ¿qué educación sexual maman los hijos de hoy? ¿Lo de la abuela o la de la bisabuela? Estamos hablando de una educación sexual y creencias sexuales de hace 60, 70 años. ¿Ok? Y con eso pretendemos que existe educación sexual. Y no solamente en el ámbito de las familias, incluso en los ámbitos gubernamentales. A ver, creo que no me expresé muy bien tal vez, doctor. Lo A que ver, quiero decir es que hay no le personas entendí. que... Sí, no. Pueden ser las dos cosas también. Me refiero, alguien puede estar en su proceso de individuación más adelantado en unas áreas de su vida que en otras. Ese es más, creo que es más claro lo que quise preguntar. Yo creo que Ok. sí. A ver, yo creo que hay una serie de factores que deben de irse sumando, ¿ok? Para que el resultado emergente sea uno solo, que es la individuación. ¿Ok? Y sí pueden darse unos primero y luego otros. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo soy económicamente independiente, tengo 35 años de edad y sigo viviendo en casa de mis padres. Ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, O alguien puede decir, ¿sabes qué? Ya me casé, tengo hijos, ¿de acuerdo? Pero cuando tengo un espacio libre, yo voy a visitar primero a mi mamá antes de irme a la casa de mis papás. Digo, a casa de mi familia. ¿De acuerdo? Otra forma que nos damos cuenta que no se ha hecho esto, la gente viene, por ejemplo, y me dice, es que en mi familia se piensa esto y esto y esto. Y yo escucho esto a personas de diferentes edades, mayores. ¿Y quién es tu familia? Y me dicen, pues mi papá, mis hermanos, mi mujer, mis hijos. ¿Qué nos estás diciendo? No Ujú, está emancipado, ¿ok? ujú, No importa si ejerce su sexualidad, no importa si ya es padre o es madre, no importa si es un hombre exitoso, ¿de acuerdo? Sigue con un cordón umbilical ahí. Y esto es muy fácil de averiguar. No estoy diciendo que todos los casos sean así, pero si alguien me dice hoy en consulta, un hombre casado, vamos a poner 35 años de edad, y me dice, es que
Para mí mi familia es primero. Mi hipótesis ya desde ahí es, a ver, voy a averiguar quién es su familia, ¿verdad? Y entonces, sencillísimo. A ver, vamos, mira, hay un ejercicio que se llama el átomo social o el átomo familiar. Significa ponerte tú en el centro y alrededor de ti las personas significativas, ¿no? Imagínate, se pone este hombre de 35 años de edad en el centro y al ladito pone a su mamá y al otro lado pone a su papá. Es un niñote, ¿de acuerdo? Todavía podemos hacer algo más diferente. Todo apunta a lo mismo, ¿no? Digo, en un papel ponme tus primeras 5 prioridades en la vida, sean cosas o personas. Y entonces un hombre de 35 años de edad me pone, mi mamá, ya me dijo todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí, claro. dicen, no, mis niños, mis hijos. Ok, bueno, ¿por qué tienes problemas de pareja? Porque pones primero a tus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, son formas sutiles, pero muy sencillas de darnos cuenta que están infantilizados. ¿De acuerdo? A veces pregunto de manera intencional, ¿papá o mamá te toman como confidente? Sí. Ok, entonces a veces tú les das la solución a sus problemas, sí. A ver. Tu mamá tiene un grado de doctorado y tú estás resolviéndole la vida y diciéndole que se separe de tu padre, ¿no? Por favor. O sea, son casos muy evidentes de este tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? Y es muy probable que si encontramos un hombre infantilizado en una relación de pareja, pues la mujer también está infantilizada. Y entonces, ¿qué tenemos? Una relación de hija-papá, que normalmente estas relaciones hija-papá son juegos, ¿verdad? En donde de pronto el que está jugando el papel de hijo asume el papel de padre y la otra asume el papel de hija. Entonces simplemente van cambiando, pero no tenemos dos adultos funcionando como pareja. Y en tanto eso se convierte en una meta de la terapia. ¿De acuerdo? Quizás no se lo vamos a hacer evidentes, no tienen que saberlo, ¿ok? Nosotros como terapeutas sí tenemos que mirar que su desarrollo personal está detenido y que por lo tanto no han cumplido ciertas funciones. ¿De acuerdo? Como habla Erik Erikson, por ejemplo. ¿De acuerdo? O el mismo Piaget. ¿Ok? A cada etapa del desarrollo le corresponden ciertas funciones. Y si no las cumplimos, nos quedamos detenidos ahí. No podemos asumir la que sigue. Así el proceso de individuación. Entonces, si yo soy un padre o una madre infantilizada y le voy a pedir a mi hijo o a mi hija que se asuma adulto para que me proteja, para que me cuide, para que me provee, porque no los tuve, la cadena se llaman cadena de destinos, en donde los roles son impuestos no por la madre o el padre, sino por todo el clan. ¿De acuerdo? Hasta que se da cuenta. Y entonces dice, querida mamá o querida papá, no me tomes como tu confidente. ¿De acuerdo? Me haces daño si me hablas mal de mamá o me haces mal si me hablas mal de papá. ¿De acuerdo? Es asunto de ustedes. ¿De acuerdo? Yo los necesito a ambos. Es parte de las soluciones que podemos ir dando, ¿no? Ahora, recuerden que acompañar a alguien en este proceso de desarrollo personal va a amenazar al clan. Entonces, yo he tenido pacientes que de pronto tienen 35 años, no se ha casado, está de novia, y de pronto dice, bueno, pues yo quiero hacer mi vida, pero mi padre es un enfermo, tienen conflicto mis papás, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué sigue para ti? Y esta mujer dijo, bueno, pues me voy a casar y me voy a ir. Y dejó la empresa familiar. Y luego viene el padre a decirme que por qué su hija está en terapia y se fue con él. Eso pasa, va a pasar, ¿de acuerdo? Va a pasar. ¿Qué sucede cuando la madre está refugiada en el hijo? Que es muy común, ¿de acuerdo? Simbólicamente hay un incesto. En la lectura de un genograma se leería así, un incesto simbólico, ¿ok? Y entonces el hombre va a tener conflictos de relación de pareja. Okay.
Lo mismo pasaría si fuera una mujer. Si se encuentra a la sombra del padre, quien se encuentra simbólicamente en una posición de igual o superior a sus padres, con respecto del otro padre, siempre va a tener una relación simétrica. A ver, lo voy a explicar aquí en el pizarro. ¿Todos saben leer un genograma? Tal vez algunas personas no, Doc. Tal vez Bueno, algunas personas los no. cuadrados simbolizan a los hombres y los círculos simbolizan a las mujeres, ¿de acuerdo? Esta línea continua simboliza que es un matrimonio y la línea continua hacia abajo implica a los hijos. Ahora bien, cuando un hijo asume, vamos a suponer, una posición de parentalización, donde se coloca a nivel del padre o a nivel de, o arriba, esto es parentalización, ¿de acuerdo? Establece siempre una relación simétrica, es decir, una lucha de poder con respecto al padre del mismo género, ¿de acuerdo? En donde quizás la opinión para la madre sea más valiosa la del hijo que la del padre, entonces desde luego va a haber conflictos maritales. Y aquí tenemos aquí un sistema familiar en donde todos están jugando a ser adultos, pero todos están infantilizados. Y podemos entonces hacer una lectura retrospectiva de qué ha pasado en sus propias familias. Y imagínense si este individuo es el que viene a terapia y se da cuenta que el rol que está asumiendo dentro de su sistema familiar es un rol que lo limita, que le hace daño y que mantiene una serie de conflictos en la familia, y asumen la responsabilidad de verse simplemente como hijo. ¿Qué va a pasar con los padres si los padres se viven al amparo de ese hijo? Se van a sentir desamparados, amenazados, y probablemente o toman a otro hijo, o si alguno de los padres asume parte de su adultez, van a tener que enfrentar los conflictos que hay entre ellos y resolverlos o separarse. Recuerden que desde la visión sistémica, un hijo que toma esta posición, ¿de acuerdo?, en muchas ocasiones está evitando que los padres enfrenten sus diferencias o resuelvan sus conflictos. ¿Ok? Entonces, en el camino de la individuación, tenemos que tener claridad de todo lo que va a acontecer en todo el sistema familiar, ¿de acuerdo?, y en el mismo individuo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? De que el individuo tenga un proyecto personal. Y en primer lugar, cuando hay un individuo que tiene un proyecto personal, tiene que responder las preguntas existenciales, ¿verdad? Si fuera yo, ¿qué quiere hacer Juan Ramón con Juan Ramón? ¿En qué tipo de ser humano o de hombre quiere convertirse? ¿De acuerdo? ¿Qué lo va a definir como persona, como ser humano, como hombre, en los diferentes roles que voy a desempeñar en la vida? La segunda pregunta, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Y cómo la quiero vivir? Después, si quiero tener o no una relación de pareja, si quiero tener o no una familia. Y después vienen los proyectos en el mundo, lo que acabamos de ver. Para que se dé la individuación, tenemos que tener proyectos individuales. Saber qué quiero construir de mí mismo. Yo voy a hacer mi primera y más importante creación al estar en este mundo. Y nos metemos al área de la logoterapia, del sentido de vida. Pero realmente la mayor parte de la gente no tiene proyectos personales. ¿Ok? No sabe qué hacer consigo mismo. Ni los adolescentes, ni los que están por jubilarse. Entonces tiene una vida carente de sentido. Y ahí aparece la neurosis nógena, doctor Piña. ¿De acuerdo? La sensación de vacío, la ansiedad, la depresión,
Ujú. Sí, porque no hay nada más que hacer. Ya terminé una Nada más que etapa y ahora hacer. que sigue. Exacto. Exactamente, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es esa. Incluso cuando la gente está por divorciarse o ya cumplió una meta, se acaban de recibir y la pregunta es para esos jóvenes o para esas personas que se están divorciando, ¿y qué sigue para ti? Y no saben, Ujú, no saben. ujú, Pero tenemos que aprender a enseñarle a nuestra gente cómo gestar proyectos de vida y lo que significa gestar un proyecto de vida. ujú. ¿Sí? Sí, y Yolanda. fíjate, Juan Ramón, si me permites, yo creo que precisamente por eso es tan importante lo que tú estás diciendo y en consulta lo veo prácticamente diario en adultos de cualquier edad prácticamente, en donde volvemos a ver, y al menos yo así lo veo, en la parte de la escalera de la autoestima, porque finalmente es el autoconocimiento, el autoconcepto, la autovaloración y exactamente volver a decir, yo soy solamente para mí la parte independiente y qué es lo que yo deseo para mí. Ya cumplí, digamos, me realicé como mamá, yo estoy viviendo otra etapa o como papá, pero ahora yo qué hago, qué quiero hacer. Y ahí es la gran incógnita, como bien lo dices. Y pues yo les invito a todos, ¿verdad?, a revisar su autoestima, porque verdaderamente es impresionante cómo hay vacíos que nos hemos quedado allí como estancados y que necesitamos volver a retomar. Eso era lo que te quería compartir, les quería compartir a Perfecto, todos. perfecto. Y tocaste un tema, ya sé que se nos acabó el tiempo, solo lo voy a tocar de manera muy rápida. Imaginen, Adelante, adelante. imaginen ustedes que tengas un padre que sea muy crítico Ujú, y una madre que esté, vamos, si este padre crítico además es infiel, y entonces la tensión que existe entre los padres, esa línea quebrada es una línea de conflicto y se mantienen juntos, que es codependencia, ¿verdad? Entonces la madre está deprimida. Ujú. ¿Ok? La autoestima, como dice nuestra compañera Yolanda, se gesta también en el sistema familiar, ¿de acuerdo? ujú, ujú, Tiene que ver con la dignidad, ¿de acuerdo? ujú, Si ujú, pensamos este panorama, ¿de acuerdo? ¿Con qué dignidad va a crecer este hombre o estos hijos? ujú. Ujú. Entonces, la autoestima, amén de lo que estás diciendo, Yola, creo, o propongo también, que miremos cuáles son los cimientos sobre los que se construye la autoimagen, el autoconcepto, Ujú, y luego la autoestima. Porque si el ujú, autoconcepto de ser mujeres, son mujeres que van a ser sumisas, vinculadas en codependencia, lo que voy a seguir transmitiendo a mi descendencia son modelos de ser mujeres de este tipo. Y no es que lo sepa más, ¿de acuerdo? Es que en lo profundo también va a haber una lealtad a este tipo de conductas, porque es lo que yo ujú, aprendí en mi sistema familiar, es mi escuela familiar. ujú, Y aprender a salirme de ahí va a implicar conflictos con mi lealtad familiar, va a ujú, implicar que yo me sienta culpable, va a ujú, implicar que yo tenga que afrontar la censura de mi clan. Ujú. ujú, Por sobre eso, por favor, es tu derecho. ¿De acuerdo? ujú, ujú. Bueno, con esto es una pintadita general, porque Sí. nos falta mucho, mucho sobre qué hablar sobre este tema. Solo quiero decir, cuando tengamos un paciente, valoremos las áreas del desarrollo, su desarrollo biológico, su desarrollo psicosocial, las áreas de vinculación, los antecedentes que existen, el mundo social en el que está, el momento histórico, la cultura donde creció, y veamos si se asume responsable de sí mismo y creador de sí mismo. Si Ujú, no, entonces generemos estrategias para poder ayudar a nuestros consultantes a que aprendan a asumirse adultos en el mundo de hoy. Bueno, es la propuesta en general. Es ¿Alguna pregunta o comentario? Sí.
Ahora sí, antes de que vayamos a pasar ahora sí que a lo siguiente, por favor, chicos, si hay alguna pregunta o comentario, les invito a que con todo gusto, si quieren abrir su cámara para poder entablar ya un poquito más directo la conversación con el doctor, y que nos resuelva alguna o simplemente comentarios de las personas que gusten poder resolver, porque la verdad el doctor Juan Ramón es un excelente médico con su experiencia que tiene de vida. Creo que cualquier pregunta podemos resolver. Bien, a ver, adelante. Adelante, por favor. Voy a poner la vista en... Sí, me veo. Adelante, por favor. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Maricruz y yo estoy dentro de una fundación. ¿Sí? En este proceso que yo he llevado, pues he visto muchas áreas dentro de mí. Por ejemplo, yo no sabía que a los 50 años casi la mayoría de las mujeres llegamos a esa parte de crisis, ¿no? Porque volteamos hacia atrás y qué hemos hecho, ¿no? Yo tengo la licenciatura en ciencias políticas, pero nunca la ejercí. Llego a la granja didáctica, soy parte del equipo del doctor Oscar. A través de esta preparación he entendido todas esas áreas, ¿no? Que el autoconcepto es pues mío, ¿no? O sea, no puedo dar ese derecho a otra persona. ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto ha sido mi evolución? Mi autoestima era muy, pero muy, muy baja. Ahorita diríamos, soy equinoterapeuta, pero dirían, ¿qué tiene que ver? Equinoterapeuta. Dirían, ¿qué tiene que ver la carrera de ciencias políticas con la equinoterapia, no? A través de eso lo que decía, no sé, yo descubrí mi misión, esa parte de trabajar con los niños es la parte que me da la felicidad, es la parte que me satisface, la parte que me hace sentir bien conmigo mismo y por consiguiente día a día mejorar mis aspectos, todos, ¿no? El aspecto intelectual, el aspecto hasta económico, porque mejoró. Y no se diga la parte espiritual, ¿no? Lo que he entendido aquí que dicen que es una congruencia entre lo que hablas, dices y actúas, ¿no? Correcto, sí. Entonces, ahorita lo que escuchaba, pues a mí me llevo mucho, ¿no? Porque esas alianzas que se hacen con los hijos. Por ejemplo, yo hice mucha alianza con mi hijo, mucha alianza. Entonces fue la lucha de poderes, ¿no? A mi hijo, actualmente tiene 22 años, exactamente, y dirían, ay, es independiente. No, porque vive en la casa, sigue ahí. Si fuera independiente es de que él tuviera un lugar fuera de, que se mantuviera, que cubriera todos los aspectos por él, ¿no? Pero yo soy la que todavía aún sigue cubriendo esa parte de sus necesidades básicas, ¿no? Entonces he entendido esa parte de la alianza de papá y o mamá con hijos, que es fatal, que es errónea, ¿no? Y lamentablemente esa parte los lleva a una adicción. En la parte que entendí de que decía, ¿por qué mi hijo es así? Pues es el resultado de los patrones de conducta que vio en casa, ¿no? Hijo de un papá alcohólico, hijo de un papá drogadicto. A lo mejor no lo vio, pero ya vienen esas cadenas arrastrando, ¿no? Entonces simplemente son los patrones que se repiten. ¿Hay cambios? Sí. Puede haber cambio en ellos, en nosotros, y al menos en lo personal hubo mucho cambio, ¿no? Pero fue a través de eso, a través de seguir un autoconocimiento, formarme un plan de vida, descubrir mi misión. Y a mí en lo personal me parece increíble. Yo tengo 54 años, ¿no? Y en mi vida me imaginé hacer lo que hoy hago. En mi vida no pensé que fuera a trabajar con tantos niños, no pensé que a esta edad fuera a ser tan productiva en muchos aspectos, y no pensé que a esta edad pues fuera tan independiente, ¿no?
Entonces yo, pues es una parte, ¿no? Es una mínima parte de que todo viene de nosotros, dentro de la seguridad, de la confianza y de la fe que tengamos en nosotros mismos, no de los demás. Ok. Y ese es un punto que Pues sí. yo comparto con ustedes. Gracias. Gracias, Maricruz. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias. doctora Yolita. Ya, Un abrazo, gracias. Sí. igualmente. Lo Gracias. importante ahí es saber que sí es cierto, somos responsables los padres mientras nuestros hijos son infantes y son quizás adolescentes. Pero una vez que se asumen adultos, tienen la edad para asumirse adultos, se hacen responsables ellos. No puedo seguir yo cargando con esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Perdón por un momentito. Listo, Adri. Adelante. Qué gusto. Ella nos escucha desde Toluca. Un Ay, placer. Gracias. Doctor, qué plática tan interesante, tan emotiva. La verdad es que me hizo reflexionar en muchas cosas en el papel de madre y la verdad es que tocó puntos realmente que para mí fueron muy importantes. Lo felicito, de verdad, muy valiosos conocimientos. Gracias. Lo importante es que ustedes se lleven Gracias, algo pues. que además lo puedan aplicar en la vida práctica. El conocimiento, si no es práctico, carece de No valor. sirve. Exacto. Claro. Claro que Antes, sí. antes de que nos vayamos a cortar, por favor, ahorita seguimos con algunos comentarios, porque también yo sé que tú estás ya con el tiempo muy cortito. Por favor, Doc, danos algún teléfono, algo donde te podamos contactar, y si hay alguna duda o incluso una parte médica, por favor, ¿dónde nos podemos comunicar? Perdón, ¿eh? Claro. Mi teléfono celular es el 9991-638368. Lo acabo de poner en el chat del grupo, aquí en el chat de Zoom, ¿de acuerdo? Y mi Face dice Juan Ramón Beltrán Campos, médico homeópata y psicoterapeuta. Por favor, estoy sentado en una silla como esta, frente a la computadora. ¿Por qué se los digo? Porque hay otro Face con mi mismo nombre que fue clonado. Oh, sí. Fue hackeado. Entonces, en esa otra que está hackeado, estoy de pie. ¿Ok? No entren a esa. Está hackeado. ¿Ok? El Face que tiene mi nombre, estoy sentado frente a una computadora dando clase. ¿De acuerdo? Entonces, con todo Perfecto. gusto, o directamente al celular, yo les suplico que sea por chat. ¿De acuerdo? Porque tan pronto yo me desocupo, yo respondo, siempre respondo, ¿ok? Pero si estoy en consulta, pues no voy a atender una llamada. Entonces, Claro. disculpa. Por la misma circunstancia del Face, todos mis contactos están ocultos y están como conocidos. Nadie está ni como amigo, ni como familiar, ni nada. Entonces, es por seguridad para ustedes y seguridad para mí. O sea, es una forma de cuidarnos todos, porque fue muy Perfecto. lamentable lo que pasó. ¿De acuerdo? Claro Gracias. que sí. Gracias. Gracias. Bien, Sí, ¿algún otro comentario, chicos? ¿Alguien que quiera comentar? Bien, de cualquier manera, acuérdense que esta grabación se va a volver a poner en cuanto esté lista, se sube al grupo de coloquios para que ustedes la puedan volver a escuchar. Y si no hay comentarios, alguien más, por favor, si me dice si hay alguien más, porque pues no dejar perder esta oportunidad para poder establecer un contacto con el doctor Juan Ramón. No sé si en algún chat, Doc, creo que hay 3 Marta. chats allí. A ver, Marta, sí, por favor. ¿Está cerrado tu micrófono, Marta? Ya te vimos, María Eugenia. A ver. María Solo Eugenia. para agradecer todo, Marta. toda el recordatorio y bueno, es muy útil en cualquier momento y revalorar, en este caso, revalorar mi quehacer como madre de una hija única. Entonces, y bueno, probablemente pues requerimos de más ayuda, ¿no? Más ayuda personal, pero sobre todo agradecerte una plática muy clara, muy amena
y sobre todo de mucha enseñanza. Muchísimas Gracias. gracias. Un abrazo. Gracias, Yolis. Gracias a todos. Gracias. María Eugenia y ahorita Telma. María Eugenia. Qué gusto verle, doctor, y muchas gracias. Muy interesante. Ojalá que se repitan más. Saludos a todos. Era un Gracias. placer. Muchas Gracias. gracias, María Eugenia. Gracias. Telma, Pues gracias. yo nada más felicitarte, realmente una plática preciosa y Gracias. un gusto de verte personalmente, bueno, Gracias. personal entre Hace algunos años. bueno, Y también, un gran saludo Sí. para ti. Gracias, Telma. muchas gracias. Pues si ya no hay otra pregunta, pues Juan Ramón, te agradezco infinitamente tu aportación y como ya lo dijeron, creo que hay mucho que aportar, muchas otras preguntas que hacer y ya organizaremos alguna otra entrevista como mesa redonda para todas las dudas que pudieran tener. Les agradezco enormemente a todos todo su tiempo sobre todo y un abrazo inmenso con mucho cariño. Juan Ramón, a toda tu familia. Muchísimas Igualmente gracias. para todos ustedes, desde aquí, desde Mérida, Yucatán, para todos ustedes. Un verdadero placer. Gracias, Yolanda, un honor participar contigo. Gracias a todos. Encantada. Pues un saludo desde Albuquerque. Gracias. Gracias. Muchísimas Bye, bye. gracias. Buen A fin de ustedes. semana. Gracias. Bye, bye. Bye.